Se tiene el ejemplo en el que se intenta decidir si nos vacunamos o no nos vacunamos ante una inevitable epidemia. Para este ejemplo, primero se van a cuantificar el encontrarse bien y el encontrarse mal. Vamos a suponer que encontrarse bien vale 100 y encontrarse mal vale menos 100. Si nos vacunamos, puede que padezcamos efectos secundarios con probabilidad de 10%. Si padecemos los efectos secundarios, la probabilidad de que nos sintamos bien es del 10%. En el caso de no padecer efectos secundarios, la probabilidad de sentirnos bien es del 90%. Si no nos vacunamos, es posible que nos infectemos con el virus con una probabilidad del 60%. Aún infectados, la probabilidad de sentirnos bien es del 10%. En el caso de que no nos infectemos, la probabilidad de sentirnos bien es del 90%. Lo que se pretende es decidir mediante un árbol de decisión qué deberíamos hacer. A continuación, se plantea el árbol de decisión y se introducen los datos en Excel. Algo importante es que ese árbol se verá gráficamente y se verá de forma clara lo que representa el enunciado. Mediante una sola línea se podrá realizar un análisis posterior de lo que es resolver árboles de decisión con márgenes de probabilidad. Adelante con ello. Lo primero que se debe hacer es plasmar el árbol de manera gráfica. En el enunciado nos encontramos con que tenemos un nodo de decisión, el vacunarnos y el no vacunarnos. Se plantea el nodo de decisión y luego se va planteando cada nodo de suceso. Si nos vacunamos, puede que padezcamos efectos secundarios y vamos a tener efectos secundarios. De lo contrario, no va a haber efectos secundarios. Si padecemos efectos secundarios, puede que nos sintamos bien y puede que nos sintamos mal. Y así sucesivamente se va a ir llenando el árbol de decisión, de manera que se dejen espacios a los cuales se les va a ir llenando con datos de probabilidad. Para introducir datos, vamos a escribir las probabilidades respecto a los escalares de sentirnos bien y de sentirnos mal. Para empezar, vamos a colocarnos sobre la casilla cuantificador de bien y se va a igualar respecto al cuantificador de bien, que en este caso es K1. Y para hacer más corto este proceso, se va a fijar la función y se va a arrastrar en cada cuantificador de bien dentro del árbol de decisión. Entonces este valor se va a copiar y se va a pegar en todos los cuantificadores que tienen que ver con sentirse bien. De igual forma, lo mismo se va a hacer con el cuantificador de sentirse mal. Posterior a esto vamos a introducir las probabilidades. La probabilidad de sentirse bien cuando hay efectos secundarios, que es 10%, y la probabilidad de sentirse mal se va a calcular automáticamente. Igual 1 menos la casilla anterior. De esta forma nos va a arrojar el cálculo automático y solo vamos a enfocarnos en introducir los datos de probabilidad. Lo mismo se va a hacer en el resto de las casillas. Una vez que hayamos introducido todos sus datos de probabilidad, obtendríamos el árbol con todos sus cuantificadores. El siguiente paso sería calcular la esperanza. Ya no es necesario ver el enunciado, puesto que tenemos todo el árbol terminado. Y vamos a calcular entonces para este nodo la esperanza. La esperanza se calcula igual al producto de este cuantificador, que es escalar, por su probabilidad, más este escalar por su probabilidad. Ese sumatorio daría igual a la esperanza matemática de este nodo. Así haríamos para todos los demás nodos, obteniendo al final todo el cálculo del árbol. De forma que en este nodo tendríamos el valor de la esperanza y en este nodo tendríamos el valor de la esperanza también. Y lo único que tendríamos que hacer es comparar cuál de las dos tendría una mayor esperanza matemática, que en este caso sería el vacunarse. Ahora todo este árbol vamos a convertirlo en una sola línea. Esto nos va a permitir luego poder operar con márgenes de probabilidad. Lo primero que tenemos que hacer es representar tanto la rama 1 y sus nodos, como la rama 2 y sus nodos. Cada una de las ramas. La rama 1 tiene dependiente de ella 2 nodos, y la rama 2 tiene dependiente de ella 2 nodos. Y por último, ¿cuál sería la decisión? De manera que en la misma línea tendríamos decisión e indecisión. Arriba en la fórmula dice si B38 es mayor que E38, quiere decir que si el resultado que se tiene en la primera rama, la esperanza, es mayor que el resultado que se conseguirá en la segunda rama, resulta que se pondrá B13. B13 es vacuna. Es decir, si esto fuera mayor que esto, pero no se están calculando los demás datos, simplemente lo literal, pues se tendría que poner aquí vacuna. En el caso de que fueran iguales los datos de la esperanza de este nodo y este nodo, se debe poner la palabra indecisión. En caso contrario, se debe poner B21. De esa manera se tienen las tres posibilidades: vacunarse, no vacunarse o hay una indecisión.
Lo primero que debemos hacer para plantear la línea respecto a todo este árbol sería repetir el cálculo que se ha hecho en cada uno de los nodos. Como por ejemplo cuando se habla de R2N1, es este nodo que está aquí, y este nodo sería igual a este cuantificador multiplicado por la probabilidad más el cuantificador de mal multiplicado por su probabilidad. Esto nos daría la esperanza de este dato. Y así sucesivamente se va a hacer con cada uno de los nodos hasta obtener en la última línea el árbol completo. Y bueno, hasta aquí se aprendió el cómo plasmar un árbol de decisión en Excel, además de cómo hacer de él una sola línea. Algo que será fundamental para un próximo video, el cómo plantear árboles de decisión con márgenes de probabilidad.